Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Una nueva ruta, un nuevo despertar, una nueva oportunidad de volver a empezar, guardar lo bueno que se ha vivido y desechar lo que no ha servido, analizar todo lo acontecido. Este es un fragmento adaptado del poema Un nuevo comienzo que la vida nos da de Robert Goodrich. Así es que, chicas, empezamos este año 2023. ¿Cómo ustedes trazan sus metas de año nuevo para empezar así esa ruta 2023? Bueno, yo me voy a ir primero a lo más básico. Yo siempre a final de año voy a una tienda y compro una agenda. Antes me gustaban las agendas con pensamientos grandes, que tuvieran muchas cosas, Sí, yo usaba mucho que eso. tuvieran, sí, a mí me encantaban, y muñequito, Pablo Coelho. Sí. exacto. Por ejemplo, Pablo Coelho, y había otra también, las de Maitena y muchas cosas. Y aunque estamos en el siglo XXI y todo se maneja la agenda por el celular, yo todavía soy de la vieja guardia. Entonces, para mí, el iniciar un nuevo año es importantísimo tener una agenda. Yo en ese sentido también, como que no necesariamente tengo que comprar agenda, porque para mí yo casi siempre compro agenda a mitad de año por el asunto del inicio de año académico. So ya casi nunca coincido y lo que hago es que sí retomo y por eso ahora mismo las agendas que yo compro son sin año. Son en general, que yo soy la que le tengo que poner el día y el, ¿cómo se llama? El día, el mes y todo, pero muy enfocadas en metas y en actividades, por ejemplo, del día a día, que yo pueda realmente escribir qué es lo que me toca hacer en el día a día y que yo pueda tachar. Eso me encanta. Me da como una motivación diaria. Yo, al igual que ustedes, soy de agenda escrita, pero para algunas cosas, porque, por ejemplo, las citas médicas y todo eso, aquí, o sea, se me hace mucho más fácil que me caigan directamente al celular y así me llegan las notificaciones, o sea, por el Google Calendar. Sin embargo, a mí me encanta escribir, o sea, y me encanta tachar, me encanta, o sea, todo eso yo lo disfruto. O sea, escribir todas las cosas del día, de la semana, del mes, por ejemplo. Nuestro consejo para la gente, que ya sea si usted lleva agenda física o su agenda digital, empiecen a organizar su 2023 con una agenda. Sí, yo uso las dos por motivo del trabajo, pero sí, lo de escribir y tener esa agenda a principio de año y también para escribir las metas, ¿eh? Que es la pregunta inicial. Bueno, hablando de metas, yo soy de las personas que hace unos años atrás, yo probablemente era de las personas que tenía de 10 a 12 metas aproximadamente. Y con los años he aprendido que menos es más. Ya yo me trazo menos metas, pudiera decir que tal vez un poco más ambiciosas y más específicas, pero logrables, para no sentir esa sensación de frustración al final de año, que probablemente algunas personas de la audiencia se sientan identificados con eso. Entonces, por eso yo soy de las que pienso que uno debe de ir poco a poco. Y que no vaya muy lejos, yo me identifico. Pues ya tú ves. Y cuando yo digo ir de poco a poco es, por ejemplo, si usted va a hacer cambios en el 2023 con relación a sus finanzas y usted dice que al final del 2023 quiere tener determinada cantidad de dinero invertida o ahorrada o como sea, pues empiece poco a poco. Rebe, sabes que muy de acuerdo. Creo que parte de poder alcanzar las metas es, además de definirlas, no tener sobre expectativas. A veces cuando uno tiene muchas cosas en su cabeza que quiere hacer y muchos objetivos,
no los puedes lograr. Entonces luego viene la parte de la frustración, entonces por eso la gente no lo hace, y luego dice para que no vale la pena hacerse metas, etcétera. Si uno empieza con pocas y precisas y va yendo de poco a poco, lo va logrando. Por ejemplo, si tú intentas hacer push-ups y quieres hacer 50 de un tiro, pues obviamente te vas a frustrar, porque si tú nunca lo has hecho y tu meta es 50, el tercer día que lo intentes, pues te vas a quedar sin ganas de hacerlo. Mientras que si tú te dices, bueno, yo voy a empezar poco a poco y voy a empezar el primer día, voy a hacer 5. Luego, por ejemplo, la semana siguiente hago 8. Y bueno, cualquiera que sea el ritmo que tú puedas llevar hasta lograrlo. Entonces, así mismo como con los push-ups, con la parte del dinero, se puede poner en cada aspecto que uno se proponga. Muchas veces queremos tener tanto en poco tiempo y creo que entonces que se nos va el objetivo de lo que es iniciar una nueva etapa, que es tener como todo más preciso y conciso. Sí, no, totalmente. Yo pienso que una de las razones por las cuales las personas se desilusionan fácilmente cuando se trazan metas es porque empiezan de una manera muy ambiciosa, de una manera que hasta cierto punto no la van a lograr, como decían ustedes en los ejemplos. Una manera que yo trato de trabajar eso, porque uno siempre está pensando en como en la retribución final, en la meta final de lo que quiere, es hacer lo que le llaman como un análisis en retrospectiva. Y básicamente es, si esta es la meta, vamos a suponer, utilizando la parte del dinero, si mi meta es ahorrar, vamos a suponer, $5,000 para ese viaje o lo que sea que quiero, entonces, ¿cómo yo voy a lograr ese tipo de cosas? Tomando en cuenta las estaciones del año o actividades específicas, ya sean cumpleaños, situaciones familiares que tú sabes que entonces tienes que sacar dinero específico y que quizás ese dinero en ese mes específicamente no se va a poder ahorrar, pero sí en los otros meses. Y realmente tomar un análisis o un plan detallado de cómo se va a lograr eso. Y poco a poco. También tener un plan B, como que si no llegué a ese, pero entonces pude a lograr otro, pues entonces también me siento bien, porque entonces es parte de, yo lo veo, depende de la meta, lo veo también como parte de mi aprendizaje. Entonces, ya sea lo que sea que haya completado, parte del análisis que yo hago es entonces qué yo aprendí si no llegué a lograr esa meta, aunque me la haya trazado, tú sabes, poco a poco, porque nunca, no siempre llego, aunque sea poco a poco. No, claro, eso, pero también por eso decíamos al inicio que es bueno plantearse metas, o por lo menos uno de mis mayores consejos es Ujú, ujú. plantearse pocas metas, pero que se puedan lograr. Porque es que a veces mucho tú tienes que contar el tiempo, las circunstancias, las condiciones, la gente que te rodea, o sea, Claro, todo eso para tú poder lograr tus metas. O sea, y a veces, como son muchas, el objetivo se pierde y la gente se desanima y dice, cónchale, de 12 metas, logré 6. Bueno, pero planteate 6 para que logres 6. ¿Entiendes? exactamente, exactamente, sí, sí, sí. No, y volviendo de nuevo al punto inicial que tú mencionaste, de a través de los años, cómo el número de metas han cambiado. Y sí, coincido contigo también, Rebeca, de que es más, parte de mi plan, por lo menos para este año, es no tener metas. Y si tengo, tener una sola, honestamente. Like, estoy como rajatabla. Para eso mismo, para cumplirla y concentrarme en esa sola. Porque muchas de las otras cosas yo la hago como quiera, entonces como que para qué ponerla como meta. Si es parte de mi trabajo y como quiera tengo que hacerlo. Ustedes saben también que me surge y es algo que yo siento que es muy importante tomar en cuenta cuando uno se traza metas y es ya sea evitar algunas cosas o acercarte a otras. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, es bien, como yo soy la visual, si nosotros queremos, por ejemplo, mejorar la alimentación, bueno, tenemos que entonces evitar esos alimentos que no nos ayudan a tener una alimentación saludable. Pero si también yo lo que quiero es incrementar mi cartera de inversiones o mis ahorros, pues yo tengo que evitar y dejar de ir de compras, dejar de ir a restaurantes, tomar como medidas de acciones o digamos escenarios que hay que evitar o tal. A mí me gusta mucho la palabra evitar, es como
Mantente lejos. Mantenerse Mantente lejos alejado, es de... verdad. Sí, porque evitar es como siempre, suena como, tiene con una connotación negativa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo ven así, pero que yo como que lo veo como, y estamos hablando de metas, estamos hablando de cosas que queremos lograr. Bueno, de todos modos, esa parte yo considero que es muy importante, el acercarnos a cosas que nos van a llevar a lograr la meta o alejarnos, gracias Pedro por eso, a esas cositas, digamos, que nos van a causar un impedimento en lograr esa meta que queremos. Y si tú supieras que yo te puedo dar testimonio de que eso funciona, lo que pasa es que hay que proponérselo. Y te voy a poner ejemplos sencillísimos, como estamos hablando, con cosas de la vida diaria. Ujú, Por ejemplo, cuando tú quieres, por cuestiones de salud, dejar los carbohidratos procesados, lo primero que tú tienes que hacer es eso mismo. Cuando tú vayas al supermercado, no los compres. Porque cuando tú lo compras, al estar en tu casa, siempre está esa tentación de ir a ellos. Y lo fácil que resulta cuando tú no tienes esa parte cerca. claro, así Entonces, es. uno tiene que, eso mismo, alejarse de, pero ¿cómo? Bueno, cuando estés en el súper, ve con tu meta precisa. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es no comer carbohidratos procesados. Entonces, tú vas con tu meta escrita y vas con tu carrito y te alejas y te acercas a todas a las partes de donde hay carbohidratos de los que son sanos, que no son procesados. Pero es verdad que requiere de un esfuerzo. O sea, no es tan sencillo como que, bueno, déjame yo alejarme, déjame comprar la galletica que me encanta, ensaladas crunchy, y yo las voy a meter en el closet escondida. No, no, eh, Eso no vaya al funciona. no funciona. Vaya al supermercado y no compre eso. Cómprese un carbohidrato de los buenos, ¿entiendes? Sí, tú sabes que yo también he aplicado algo que me ha funcionado recientemente, que es, me imagino que el término existe, luego me corregirán los expertos en mindfulness, pero es compras mindful, porque yo digo, voy a determinada tienda y lo que me quiero comprar es esto, por ejemplo, o entro a un website porque necesito aquello. E increíblemente, chicas, me he ajustado de una manera tal que no compro fuera de ahí. Incluso me veo en el carrito como cogiendo otras cosas. Y yo digo, pero Rebeca, o sea, como en mi subconsciente, yo dije, pero tú no viniste a comprar eso. Vamos, y voy y me devuelvo y digo, esto no va. Eso ayuda Devuélvase. bastante al ejemplo que yo decía de la parte financiera ahorita. Pero mira, Rebeca, eso va de la mano con uno de los aspectos que queremos trabajar en el tema de hoy, que es la fuerza de voluntad. O sea, uno de los Claro. puntos que queremos tratar va muy de la mano con eso, porque obviamente hay veces como con el ejemplo que yo también te decía, yo quiero dejar los carbohidratos, pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que tener fuerza de voluntad, como el ejemplo que tú Ujú. dabas, o sea, si vas a hacer tus compras en línea, tú tienes que tener tu objetivo claro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes trabajarían esa fuerza de voluntad? Denme un ejemplo. Vamos a ver, Andel. Andel, que es siempre tan creativa. Bueno, iba a responder parte de lo que estaban hablando y lo conecto con esto de la fuerza de voluntad, de que aunque es difícil la fuerza de voluntad muchas veces lograrla, pero una vez que se establece esa consistencia, se convierte en un hábito y después se convierte en lo que uno le llama como si fuera un segundo sentido, o sea, que tú lo haces inconscientemente. Por ejemplo, ya tú vas a la tienda, ya tú no tienes que hacer todo ese procedimiento de devolverte, o sea, fui a buscar algo y por ahí salgo. Lo mismo que con el ejemplo que estaban dando de comprar en los supermercados o evitar los carbohidratos, llega un momento que ya tú no lo piensas. O sea, yo tengo años que ya, o sea, en mi despensa casi no aparece carbohidrato. Lo único que yo me permito son las palomitas de maíz porque me gustan. Y ese ya no lo he podido. Pero carbohidratos en general, es difícil. Cuando tengo ¿cómo se llama? Un deseo de una galletita o algo, tengo que hacerla yo misma, Un literalmente. craving. Sí, sí, sí. Algo que yo hago y que a mí me ayuda es recordarme. Porque ustedes saben que mi memoria es buena para la cosa buena que me gustan, pero para la cosa que yo tengo que trabajar, que son difíciles, convenientemente, mi mente se olvida. Entonces, esa meta que yo puse en enero, si yo la escribo en un espejo, si yo tengo post-it generalmente frente en mi computador, que me lo recuerde. Ahora yo uso post-it electrónicos en la computadora
para verlo todo el tiempo, la lista de cosas que tengo que hacer o las metas que estoy trabajando, pero también los normales de esos amarillos que uno pega en la pared, bueno, en la pantalla en este caso, pero el tenerlo en el espejo, o sea, si algo bien serio, que por eso me voy a poner una sola meta, si algo bien serio, yo tengo que cuando me estoy cepillando poderlo verlo en el espejo, o sea, si no, o en la nevera, por ejemplo, si no, a mí se me olvida y pasa un mes y esa fuerza de voluntad ya no existe. Tú sabes que yo me estoy riendo porque recientemente vi una imagen que es un letrero en la nevera que dice devuélvete, aquí no es. Y a mí me encantó porque yo dije, oye, eso está genial. O sea, lo que esté con tu opinión, busca aquí no es, váyase por otro lado. No. Sí, seguimos hablando obviamente del tema de salud, que como que nos hemos ido por esa línea, pero las metas pueden ser Claro, en todo claro. sentido, o sea, la parte de finanzas, la parte profesional, etcétera, etcétera. Tú sabes también que es Claro que sí. importante las personas con las que uno se rodea. A veces uno le Ujú, dice la tribu, o lo que sea, el nombre que uno le quiera poner. Eso es ujú. importantísimo. Si uno vive, por ejemplo, con otras personas, obviamente, es bueno verbalizar esas metas que tú tienes para que esas personas te puedan ayudar a lograrlas. Ese tema que estamos hablando Exactamente. de, bueno, yo me fui más por el área de finanzas, ahorros, inversiones, no sé, tengo eso. Creo que mis metas de este año van por ahí porque lo tengo muy... Exacto. Es bueno verbalizar eso para que las personas, bueno, no te... Di que, bueno, no lo voy a decir muy duro. Un hijo que yo tengo no me exija tantos regalos, ¿verdad? Que le compre cosas, por ejemplo, Ujú. que ayuden, obviamente, a que uno pueda lograr esa meta. Eso, bueno, quiero mencionar una estrategia que nosotras usábamos antes, que ya no la usamos, Sí, yo lo pero que no pensé deja de también. ser buena, y que, exacto, que no deja de ser buena. Nosotras teníamos la costumbre en diciembre o enero de trazarnos metas, compartirlas entre las tres, pero también revisábamos las metas del año anterior, pasábamos cuenta, Sí, sí, Wow, sí. sí, básicamente. es cierto. Quiero compartirlo con la audiencia porque en su momento, y nosotros duramos muchos años en eso, realmente a mí me funcionó muchísimo. Y el hecho también de que no era solamente a final de año, a veces a mediados de año Ujú, también nosotros hacíamos check-in y cuando claro. tenía, ¿dónde está tu meta? O cuando cumplíamos algo, era como, ¡pop! Ujú, Llegamos, o sea, ese nivel de, compromiso. hasta cierto punto evaluativo, de expectativas, que ya otra persona lo tiene, también ya lo vocalizaste, otra persona lo sabe, entonces también te hace a ti un poquito más, hasta cierto punto responsable, de que, bueno, Claro, yo tengo que llegar a completar esa claro. meta Es que hay un compromiso contigo mismo, pero también con con la otra persona. con el otro persona, sí, O sea que si a las exactamente. personas les funciona eso, también pudieran compartirlo tratar este año 2023 de hacer esa dinámica y compartir sus metas con otras personas. Exactamente, con personas de confianza, preferiblemente. No, claro. Claro. Que no te martillen. Eso iba a decir, también personas que, como yo decía anteriormente, que sean parte de tu tribu, esa gente que te va a dar el apoyo. Exacto, Y de igual manera, hablando exactamente. de la persona de tu tribu, generalmente también, si nos vamos en base a las personas que nos rodean, hay veces que algunas metas no se pueden cumplir tan fácil por el tipo de grupo que tú perteneces o que te estás juntando. Y en ese momento es bueno poner límites y hablar con ese grupo de personas que es tu tribu y decirle, mira, por ejemplo, si tú tienes un grupo de personas que se juntan semanalmente a jugar una noche de trivia y ahí se toma mucho alcohol y tú tienes como meta ir bajando tu nivel de alcohol porque quieres rebajar, por ejemplo, entonces es un buen momento también para con esas personas que te rodean conversarlo. Entonces también de igual manera compartir tanto tus metas que tú quieres lograr y así como también qué cosas quieres dejar de hacer, quizás con un grupo que es muy tuyo, pero que en ese momento determinado no vas a poder estar estando en compañía con ellos. Claro, claro, claro. Y eso me recuerda algo que no quiero que dejemos de comentar, y es acerca de las metas que son trascendentales, aquellas que son ya de quiero ser mejor persona, quiero conectarme más con mi parte, por ejemplo, espiritual o aprender más de un área específica, o parte de mi evaluación del año pasado es que
definitivamente tengo que mejorar algo de cómo soy como persona, de cómo trato a las otras personas, etcétera, etcétera. Tengo que sonreír más. Quizá la meta sea, este año yo voy a sonreír más. Voy a tratar de ser más, qué sé yo, cordial, siempre enfocar, no siempre, pero tratar de enfocarme lo mayor posible en los aspectos positivos y los negativos, no resaltarlo, porque total, como quiera se saben. Ese tipo de situaciones, ¿cómo ustedes manejan esos tipos de metas? Bueno, buscando talleres, yo personalmente intento buscar Ujú, talleres desde el punto de vista de mis prácticas tanto de yoga, asistir más periódicamente a los cultos de la iglesia. Entonces, si no puedo asistir, me propongo escuchar algún tipo de música que me gusta, que me conecta con esa fuerza divina. Me pongo a orar y meditar. Y generalmente intento proponerme eso. Y ir leyendo. El año pasado leí algunos libros que tienen que ver también con un poco el crecimiento, vamos a decir, eso, la palabra me gustó, trascendental, porque hablaba de todo un poco, como que era meditación, personalidad, la fuerza, una fuerza mayor que muchos le llaman Dios, otros le llaman la divinidad. Entonces, ese tipo de cosas. ujú. Esa es una de las formas que uno puede ir también alcanzando esas metas que se pone. Esas son algunas de las cosas que yo hago personalmente. Yo básicamente hago lo mismo que dice Vero. Desde que hiciste la pregunta, él pensé inmediatamente en la parte de libros y la parte de acompañamiento, ya sea a nivel terapéutico, a nivel de coaching, a nivel espiritual, o sea, hacer cambios en ese sentido. O sea que básicamente así como por la misma línea de actividades. Ujú. Muy importante, Rebeca, ese acompañamiento también. Reconozco que realmente un área que tengo que trabajar más, porque no lo hago de una manera consciente. Y escuchando el listado de todas las cosas que ustedes hacen, yo no hago ni la mitad. Pero también para este año, esta ruta 2023 lo quiero poner sencillo. Parte quizás de esa ruta más trascendental es un andel un poquito más relajada y estar más como conectada y centrada en mí misma. Parte de lo que quiero señalar, la importancia de eso, que muchas veces nos vamos como a la cosa bien práctica, financiera, la rebajadera que nunca se queda, el hacer ejercicio que nunca se queda, el comer mejor que nunca se queda, bueno, quizás viajes y otras cosas, algunas personas agregan, pero esa parte trascendental o de mejorar uno como persona, a veces se descuidan en esas metas y es importante incluirlas. Sí, pero también sabes que a medida que te escuchaba haciendo como ese listado, ese check de tipos de metas, también están aquellas que no hemos mencionado, que son las profesionales, aquellas metas, por ejemplo, que la Ujú. gente diga, yo quiero este año adquirir tal o cual habilidad, digamos, o quiero Sí. mejorar mi parte tecnológica, quiero mejorar o aprender un idioma, quiero manejar tal programa que me va a ayudar para X cosa. O sea, también están esas metas a nivel, yo diría Ujú. profesionales y también educativos, porque van de la mano. El adquirir una habilidad se Claro. vincula mucho con lo educativo. Sí, es Sí. cierto. Si supieras, Rebeca, que yo lo hago eso, y se me había olvidado, yo lo hago también cuando llega principio de año, Ujú, pero no el año calendario, sino como mencionaban de él, como las tres trabajamos en ambientes educativos, ujú. sino el calendario escolar. Siempre me propongo como unas metas a grandes rasgos, como 4 o 5 puntos que yo misma quiero mejorar. Ujú. Tú sabes que raíz, también creo que la audiencia lo sabe esto, de yo estar en una posición nueva, en una institución educativa diferente. Ahora que terminó lo que ellos le llaman el primer semestre, yo anoté algunas observaciones de mis estudiantes y de mi práctica que yo dije que voy a mejorar para entonces el siguiente periodo. Y dije, vamos a ver. O sea, eso Ujú. sería la meta que yo tengo conmigo misma, obviamente, tuve para mejorar en ese ámbito ahí. O sea, observaciones, obviamente, que hice, cosas Ujú. que sí funcionaron, otras que pueden mejorarse. En general, sí. Totalmente. En mi caso, como yo siempre tengo tantas metas de de trabajo, como que, eh, principalmente en proyectos que son, a largo plazo. Por ejemplo, algunos de mis proyectos están destinados a ser hechos en 2 años,
o sea, desde ahora trabajando para culminar en 2 años. O sea, que esa área de meta está como media, un poquito llena. Yo la voy a dejar así. Yo creo que Andrés debería de preguntarse entonces, ¿para qué voy a hacer esta meta? El objetivo. Deberías Exacto. buscar un Ujú. propósito. Y digamos que no quedarte en Ujú. una. Yo te voy a convencer ahorita para que sea un poquito más. Pero entrar en ese proceso de reflexión de el para qué nos estamos trazando esta meta es muy importante. Porque a veces uno, y ustedes lo han venido así diciendo, eso, por ejemplo, el tema de, digamos, adelgazar, el tema de incrementar más la parte, digamos, de ejercicio, a veces crea frustración. Y tú dices, wow, en el primer trimestre tú dices, ¿para qué yo estoy haciendo esto si no he logrado nada? Entonces, eso es muy importante. Pero yo también, además de eso, diría que si vamos al primer punto que yo decía, de empezar poco a poco, precisamente, si al inicio de año tú estás muy rezagado o rezagada porque tenías mucho que no hacías ejercicio o porque no entendías bien cómo comer y todo eso, vamos al punto que decían de él, busca ayuda, trasciende un poco, aprende a comer bien, déjate acompañar de un coach de ejercicio, etcétera, etcétera. Cuestión de que ya al final de año eso te venga de manera natural. Que llega un punto que está incorporado a ti. Y déjame decirle sí, eso es tan real. Lo que pasa es que, como decía Rebe, si tú no tienes el para qué, yo te puedo dar testimonio que no funciona. Y te lo digo porque yo me metí en eso a nivel de comer más saludable y yo no entendía el para qué, y por eso yo estaba negada. Y me junté con un grupo de amigas del colegio y yo siempre, como no, yo no estaba gorda ni obesa, sino tenía un par de libritas de más. Y yo como que no entendía el para qué y como que estaba negada, hasta que llegó un punto que cuando entendí el para qué, entonces empezaron a funcionar los pequeños pasos que fui dando. Obviamente me tomó tiempo, me tomó esfuerzo, me tomaron meses de transformación en el estilo de alimentación, porque yo no estoy a dieta, pero mi estilo es diferente. ¿Y cómo lo logré? Bueno, poco a poco, lo que fui haciendo es que yo lo hice a mi manera, la que me funciona a mí. ¿Cuál fue la que me funciona a mí? Hacerlo paso a paso y mes a mes ir quitando más cositas. Ajá, Entonces, siempre es tan importante ese para qué. El para qué, mi objetivo era comer mucho más saludable, poder comer sin tener dietas, sino que ajá, yo pueda comer lo que yo quiera de manera saludable y sana. Y cuando tenga ganas de comer algo no saludable, no sentir que mi cuerpo se resiente. Porque claro. como aprendí a comer también, entonces no tengo culpa, entonces no viene la frustración, etcétera. Sí, tú sabes que lo que tú has planteado es importante porque yo creo que separamos muy bien lo que era metas de adelgazar, metas de, por ejemplo, estar más activo físicamente y la meta de comer saludable. Porque en el caso tuyo, muchas personas te van a decir, ¿y para qué tú estás haciendo eso si tú no lo necesitas porque tú te ves bien? Entonces, hay una falsa apreciación ahí de que esas personas probablemente no te están acompañando en tu proceso porque no entienden que tu meta es precisamente comer más saludable. Y tal vez si tú no estabas claro en tu para qué, pues entonces tampoco eso te va a ayudar mucho, tú sabes. Entonces eso es bueno Exacto, también que la exacto. gente tenga una diferencia entre realmente cuál es la meta final, ¿verdad? Entonces, ok, ya, este va a ser mi para qué y todo eso. Pero también con eso de las metas, yo pienso que la persona debe de trazarse la meta. Como dije al inicio, tiene que ser una meta que se pueda lograr. Es decir, cuando yo hablo de lograr es que además de la persona tener los recursos necesarios para eso, buscar ayuda si lo necesita y rodearse de personas que obviamente la ayuden con su objetivo. También las metas deben ser específicas y tener un plan de acción, porque si la persona lo que quiere es, digamos, adquirir una habilidad determinada, como yo decía anteriormente, pero esa habilidad determinada va a requerir que tú busques ayuda, ya sea por un curso, ya sea por alguien que te enseñe en la institución donde tú trabajas o lo que sea, o también va a requerir dinero, porque si tienes que invertir en hacer, digamos, qué sé yo, una maestría o un taller, pues tienes que invertirle. Entonces, pero eso conlleva un plan de acción y conlleva tiempo. Entonces, por eso la importancia, aunque decíamos el relajo de la agenda, en las agendas usted puede escribir sus metas y usted puede Ujú. escribir a tal fecha yo voy a haber logrado esto, a tal fecha esto, no sé qué, y hacer como chunks, como se dice en Claro, inglés, claro, como claro. dividir esas metas, ¿verdad?
Otro tipo de recomendación o estrategia, me gusta mucho la pregunta que hiciste de para qué o el por qué hacemos las cosas. Y realmente si no conectamos internamente con nuestros valores y lo que queremos en la vida, pues entonces se pierde ese sentido fácil y se pierde la ruta bien fácil. Tú sales de la ruta más fácilmente y no está esa persistencia, no está ese trabajo hasta cierto punto diario o continuo. Un ejercicio que lo voy a compartir de un tipo de terapia que se llama ACT, de aceptación y compromiso, que básicamente uno de los ejercicios que uno hace en terapia es le da un listado de valores y eso lo puede buscar, usted busca lista de valores en el internet, le va a salir muchísimos recursos en cuanto a eso. El trabajo se trata en elegir 10 que sean importantes en tu vida de modo general, pero después esa lista realmente redúcela a 5 y trata de encontrar aquellos que son realmente indispensables en tu vida. Y si te llevas de la dinámica que hicimos aquí, está la parte de metas básicas, metas profesionales, metas trascendentales que hablamos. Trata de conectar en esos 5 algunos de esos. Si te quieres quedar en 5 y es difícil no escaparte de eso y conectarlos eso con metas específicas, pues está bien. Ahora, un paso más adelante es elegir solamente 3. ¿Cuáles son esos 3 que son indispensables para ti? E idealmente, coge una meta trascendental para trabajar este año. Toma una meta de esas básicas fundamentales que hablamos al principio y toma una meta relacionada ya sea con el trabajo o con destrezas nuevas a adquirir. A eso le quiero agregar que está bien ponerse pocas metas, porque ¿qué pasa si tú completas una meta a mitad de año? Ya, ¿Qué te dejaría? Libre soy. Es que para eso es el plan de acción. Claro, claro. Bueno, yo la celebro y después quizás agregue otra. Porque si ya yo cumplí esa meta y lo estoy haciendo bien o sea algo que se ha alcanzado y punto, o es algo que ya yo he incorporado en mi vida, pues entonces me doy la oportunidad de hacer otra. Claro, y ustedes no han hablado de una meta que a la rutera Andel le encanta, que es la de viajes. Y esa ruta para la audiencia que lo desee está abierta porque les recuerdo que para el 2023 tenemos un viaje a Perú. Así que si usted desea incorporar esa meta en sus planes, lo puede hacer también. Y esa meta ya en julio se cumple, como decía Andel, ¿qué vamos a hacer? Si ya se cumple. 10 días para Perú. Con 3 rutas. Volviendo, no, pero esa es la meta. Y cuidado si es verdad, Rebeca, cuidado si es la única que yo tengo. Porque de verdad que ese viaje viene mega. Vamos a ir dando detalles poquito a poquito, pero eso va a estar mortal. Yo quiero coger ruta y uno de mis mayores consejos a las personas es que se tracen metas, pero que no se exijan demasiado, porque los cambios bruscos a veces pueden ser muy restrictivos y eso hace que la persona abandone su propósito antes de lograr la meta. Me quedo con la idea de que siempre busque la intención, el para qué. Si usted tiene claro el para qué, se le va a hacer mucho más fácil. Excelente. De mi parte, hacer esa parte de evaluación y tomar y celebrar todo aquello que fue bueno. Entonces, plantearnos cuáles son realmente esas metas que realmente necesitamos, porque siempre van a haber otros años más, van a haber otras rutas más. Pero en el momento de ahora, para el 2023, ¿cuáles son las más necesarias y que van a hacer su ruta cada vez mucho mejor y más placentera, divertida y todo lo que usted merece en esas rutas se le dé y se lo permita? ¡Feliz 2023! Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.